Damas, carnales, bandita, bienvenidos a Sin Credenciales, su podcast sin censura que habla de temas calientes en la sociedad. Para el que no se queda conforme, para el que quiere tener otra opinión y, por qué no, el que se quiere reír. Hoy es un día muy especial, vamos a tener dos invitadas guapísimas, las Luisas, Luisa Cortés y Luis Lec. Bueno, hoy vamos a hablar de La Merced, chicos, un barrio súper emblemático aquí en el centro de la ciudad. Como ustedes ya saben, yo vivo aquí en La Merced, el podcast se graba desde aquí del centro histórico. Entonces, empezamos con la primera pregunta, Luisa. ¿Cuándo se crea La Merced? Híjoles, la Merced se crea a partir de que llega la Orden de la Merced, Redención de Cautivos al barrio, porque originalmente estaba dividido en 4 barrios. Realmente era el barrio de San Pablo, pero cuando llega a la Orden de la Merced y se sitúa y hacen su templo y su iglesia ahí y su claustro, van adquiriendo cierta, digamos, importancia en el barrio y poco a poco se va a ir nombrando como La Merced. Oye, Luisa, pero ¿esto en qué año fue? O sea, porque la orden me suena al medievo, a la conquista. Sí, no, de hecho, el primer mercedario que llega a México llega con Hernán Cortés y de hecho es el primer que pone, bueno, el que da la primera misa en digamos lo que es el Zócalo, ¿no? En el Templo Mayor. Entonces yo creo que esto será por los años de 1600, 1500, 1600, 1600 más bien, 1680 y cuando ya llegan a comprar unos terrenos para que se sitúen ahí. De hecho llegan primero 8 mercedarios que van a tener clases en la ilustre escuela pontificia, en la Universidad Pontificia, y después se van a situar ellos un poco atrás en la zona oriente de la ciudad donde van a comprar estos terrenos para ir poco a poco teniendo donde vivir y después construyen el templo grande de la Merced. Este templo va a ser tan importante porque se va a situar exactamente en un lugar donde hay un cauce de donde pasa la sequía real, donde llega todos los granos, todas las hortalizas, todo lo que llega del campo, y es una zona altamente comercial y transitada. Entonces prácticamente ellos poco a poco van adquiriendo un poder y un reconocimiento ante la comunidad, y además que esta orden es una orden también militar, ¿no? ¿Pero cómo se llama la orden? Se llama la Orden de la Merced de los Cautivos, de Nuestra Señora de la Merced, Redención de Cautivos. ¿Y la señora de la Merced entonces es como una virgen o...? Ah, mira, la Orden de la Merced surge en Barcelona. Es una orden que se le presenta a, a un comerciante precisamente, a un comerciante que le pide a la Virgen de la Merced, se le aparece en sueños y le pide que por favor aquellos que estén presos por su fe sean liberados y en última instancia tomen su lugar para ser liberados. Entonces en esa época España estaba, digamos, conquistada por árabes, por musulmanes, y no había otra religión que ellos aceptaran que solo la musulmana. Entonces la única forma de tener tu libertad cuando eras cautivo es que cambiaras de religión. Entonces las personas no querían cambiar de religión y entonces no eran ni esclavos, estaban cautivos y eran prácticamente enclaustrados. Les daban nada más alimento y a veces nada. La única forma que ellos podían obtener su liberación era cambiando de religión y preferían morir antes que cambiar de religión. Por eso la Virgen pide esa encomienda a Nolasco. Le pide que por favor se tome su lugar aquellos que estén cautivos y que sean liberados. Por eso es la Virgen de la Merced, Redención de Cautivos. Y entonces él era un comerciante y empieza esa negociación a juntar dinero y a pagar por aquellos por su liberación. Y la orden va creciendo, va creciendo, y sí, al final llega aquí a América. A Solo Azteca. Y es muy, muy interesante cómo es que esta Virgen va a tener después una interpretación con los años de ser la Virgen de los presos. También. Actualmente. Oye, Luisa, ¿y cómo llega este gusto en ti por la historia del barrio? Porque, bueno, Luisa vive aquí en La Merced ¿desde hace cuánto, Luisa? Pues yo soy la 4ª generación que vive, pero realmente ya vivir establecida aquí fue cuando mi abuela, porque yo vivo en la casa de mi abuela, ella rentaba aquí exactamente atrás del claustro de la Merced.
y ella después del temblor del 85 se va. Entonces nosotros nos venimos al departamento que ella rentaba y es que nos venimos a vivir. Pero yo recuerdo haber llegado aquí a los 14, 15 años y yo odiaba la Merced. La odiaba, sí, porque yo me encontré una Merced abandonada, sucia, llena de indigentes y a los 15 años que eres toda una adolescente es algo que no aprecias o no ves nada más o que ves superficialmente. Entonces yo tuve un momento de catarsis como a los 30 años cuando me caso y dije, no, ya, me caso y me voy, ya no voy a vivir aquí, está muy feo, no me Sí, gusta. ya me voy del barrio. Ya me voy de aquí, nunca me ha gustado la Merced, de hecho iba a la universidad y me preguntaban dónde vives, en el centro de la ciudad. Sí, yo realmente tenía pues estaba muy marcada en esta cuestión amarillista del barrio, de que es un barrio de prostitución, de delincuencia, que es un barrio de mala muerte, siempre estas cuestiones tan marcadas de la sociedad que te presentan esa parte del barrio. En el momento en que yo me voy a esas unidades habitacionales nuevas que están haciendo, de Infonavit y todo, y me siento atrapada, ofuscada, demasiado silencio, demasiado pequeño, no había vida como lo vivía en la Merced. Y es ahí cuando yo me pregunto, ¿por qué quiero estar en la Merced si no me gusta? Regreso, porque mi mamá enferma de cáncer, regreso a cuidarla ahí a su casa y me doy cuenta que me gustaba vivir en la Merced y no sabía por qué. En ese tiempo se abre un centro cultural, que es el Centro Cultural Casa Talavera, y empieza una cuestión como de memoria, de recuperación de memoria del barrio, y ya mi hijo tenía 2 años, 3 años, y yo empiezo a llevarlo a estas áreas como de ludoteca, de leer libros y todo, y me doy cuenta que había un grupo que se llamaba Los Memoriosos, donde empezaban a decir historias de la Merced, pero yo decía, es que eso no es cierto, o sea, lo que ustedes platican, lo platican de que venían a comprar y todo, pero yo me sé las historias, porque mi familia, cada reunión familiar, hablábamos de nuestra vida en la Merced. Claro, y una historia es la que luego lees en libros, ¿no? Nuestros libros de primaria muy orientado hacia el occidente, y otra historia es la que realmente se vive, ¿no? Ahorita creo que se está haciendo un cambio muy importante en la historia de México, y de hecho el gobierno está muy apegado con la comunidad indígena, ¿no? Entonces a mí me interesa saber, o sea, cómo a ti influyó desde que vives aquí y luego para empezar a estudiar la historia del barrio, ¿no? Porque es uno de los barrios más emblemáticos de México. Sí, sí, sí. Y yo puedo decir que era un ignorante del lugar donde yo vivía, porque obviamente estaba casada con la idea amarillista y de nota roja, y ya me la creía. Yo decía, ay, no, sí, yo vivo en un barrio feo. Pero cuando vas descubriendo y vas descubriendo las historias y además te vas descubriendo que todo lo que aquí viviste fue más importante y no lo cuenta, pues entonces decía, hay que platicarlo. Hay que platicar estas historias porque sí es cierto, hay prostitución, sí es cierto, sí hay todo lo que nos han dicho que lo hay, porque es una zona comercial y obviamente se maneja dinero y donde fluye dinero fluyen varios fenómenos sociales. Pero vemos más mujeres. Y en ese momento se abre una convocatoria documental de comunidad y entro con este discurso y realizo un documental que se llama La Merced a través de la mirada de sus mujeres. Y son precisamente 5 generaciones de mujeres que están hablando de cómo es la Merced para ellas y cómo ha sido. Entonces me parece que era un momento para dar voz a las mujeres que estamos en la Merced, que hemos tenido nuestra historia y que hemos tenido familia ahí y que no es lo que dicen o no es siempre lo que dicen. Entonces empiezo a hacer ese discurso, a dirigirlo en esta cuestión de decir, vamos a hablar ahora nosotras, las que aquí vivimos, no todo lo que es alrededor. Y hablamos de esos temas. Entonces el documental está dirigido toca el tema del ambulantaje, toca el tema de la prostitución, así en corto, pero me gusta porque desde en paz descanse la señora Nenita, que es la mayor, que en ese momento tenía más de 80 años, ella hablaba de una Merced, de sus amigas las árabes, de sus amigos los españoles, y era una Merced muy distinta a la que podía hablar una niña de 15 años, que decía, ay no, aquí todo está sucio, aquí huele mal,
o la señora que trabajó cuando la Merced era la Merced de estos grandes bodegas y ella iba a bailar al Sheraton, cosas así cuando eran las fiestas de la Merced. Entonces, esa parte a mí me empezó a gustar muchísimo. Y es cuando empiezo a documentarme más de cómo había sido la Merced en diferentes generaciones. Y mis primeras fuentes es mi propia familia. Mi propia familia me decía, no, hija, aquí el dinero se contaba en cajas. Nos dedicábamos un solo día a contar dinero. Llegabas al banco y llegabas con tu caja, tu costal y le decías al cajero, cuéntele, póngale, porque no se usaba el dinero como se usa ahora, ¿no? Entonces ahí tenías a los pobres cajeros contando, y eran buenos porque al final ellos mismos, la familia, ya cada año iba con el cajero y le daba su despensa, sus botellas y todo, porque ya no era el cajero, ya era su amigo que lo conocía y todo. ¿Y eso en qué época? Eso fue en los años 70, cuando yo digo que la Merced, el auge de la Merced fue entre los 50, 70, antes de estas devaluaciones que hubo, antes de todo este despliegue del movimiento del mercado, cuando eran las grandes bodegas, cuando se concentraba aquí todo el comercio y todo el almacén. Sí, antes de lo de la central de abastos, ¿no? De que la central de abastos fuera el mercado más grande de México. Bueno, sí, como centro de distribución, yo creo que de América Latina, de hecho. Pues sí, era la Merced, yo creo que el gobierno entendió que aquí se estaba manejando todos estos valores del dinero y los tuvo que concentrar en un espacio, por eso crea la central de abastos. Pero yo tengo a mis tías de niñas, ellas cargaban cajas y a las 4 de la mañana iban a comprar trailers. Yo me acuerdo una de mi tía Blanca, que la voy a nombrar. Saludos a la tía Blanca. A la tía Blanca, que decía, no, hija, y me gusta esa determinación de las mujeres, que decía, mira, hija, yo aquí con 2,000 pesos los triplico. Y yo, tía, ¿cómo haces eso? No, yo no puedo triplicar el dinero como tú dices. Yo iba tempranito a las 4 de la mañana, eso sí, mija, arregladita, no porque vivía en la Merced, tenía que ir desalineada, bien arregladita, porque a mí me gustaba ir de taconcitos y arregladita con mis peinados. Y guapa. A las 4 de la mañana, y yo le decía al señor, ¿cuántos trailers de jitomate trae? ¿Cuántas cargas? ¿Cuántas toneladas? Porque ellas hablaban de toneladas. Te las compro. ¿Cuántas? Pero me las apartas. Quiero esos 3, no sé, toneladas o no sé, de jitomate. A las 11 vengo a pagártelas. Y ella tenía desde esa hora hasta las 11 para venderlas. Entonces llegaba otra persona, te las vendo, 20, 30, 40 cajas. Entonces si las había comprado a 2 pesos la caja, ella las vendía a 4. Porque ya a esa hora, como a las 10, ya se sabía cuántos camiones habían llegado de jitomate. Y eso era lo que se iba a vender en todo el día. Entonces, si se subía o se bajaba el precio. Y si en ese momento ella decía, no llegaron más jitomates, se triplica el precio. Y le ganaba, sin mover un dedo, 4 pesos a la caja. ¿Por qué? Porque les decía aquí, llévate estas 10 cajas y las vendía. Entonces ya nada más llegaba y le pagaba al señor de las cajas. Bueno, sí te creo porque de hecho Luis apenas, yo vivo aquí en el centro desde hace 12 años, estábamos platicando hace ratito, pero había ido a la Merced, pero no conocía sus pasillos en específico, ¿no? Como que decía, es un caos y me voy y me meto, no sé, una vez cada año cuando necesito algo en específico. Pero ahora ya no, entonces ahora ya voy y voy a desayunar y veo los precios de la verdura y digo, no, o sea, la verdad es que sí está más del 50% más barato que en cualquier mercado, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos estamos adelantando un poquito. Y a mí me gustaría, antes de tomar esta conversación de la Merced, ¿cómo surge la Merced, Luisa? Bueno, entonces te decía, está el templo grande de la Merced, que tiene una historia. Te voy a platicar muy rapidito cómo llega la Virgen de la Merced. Hay una historia, no sé si entre mito, leyenda, la narra Obregón en una de sus crónicas, que dice que en el templo de Guatemala había 2 imágenes muy parecidas de la Virgen de la Merced, que es la Virgen de la Merced de pie cargando al niño, y de un lado están 2 monjes y del otro lado 2 presos. Entonces el niño con su manto, con el manto de la Virgen, cubre a los presos y los monjes están orando. Entonces, el simbolismo de la imagen es muy bonito porque representa lo que tiene la encomienda de liberar a aquellos que estén presos por su fe. Pero dice que en Guatemala estaban 2 imágenes iguales y aquí en la de México no había imagen. Entonces, el padre decide
que trasladen una a México, pero se opone la comunidad de Guatemala. Entonces, lo que hace él es esconderla en una maleta, la envuelve entre telas, la mete en una maleta y la saca en la noche y se la pone a los comerciantes y le pone una frase que dice: quien me encamine a México, yo lo encaminaré con Dios. Qué y bonito. dice que la Virgen se viene a través de los comerciantes que la vienen cargando y llega aquí a Cuitláhuac, y de Cuitláhuac la dejan aquí en la puerta del Templo de la Merced. Y es como llega la imagen de la Virgen de la Merced, que yo he sospechado que esa imagen, después de que tiran el templo en las leyes de reforma, la esconden, y es la que está en el Templo de las Merceditas, que está ahí donde está el registro civil. Yo sospecho que es porque es como la que está acá en Chapultepec, no. En Salto del Agua. En Salto del Agua. Ajá. Ajá, yo sospecho que esa es la imagen. Es la única orden, porque el templo, pues después de las leyes de reforma que se separan, pues tiran el templo. Pero bueno, está el templo. Dicen que es un templo muy fastuoso, muy bonito, que es de 2 aguas, con techo artesonado, tiene hasta la biblioteca, tiene el claustro, muy lujoso el templo, pero tenía esta cuestión que era un templo con orden militar. Y en ese momento, en el tiempo de Juárez, empiezan estas disputas entre el clero y la iglesia y el Estado, y hay esta separación de bienes. Y el único templo que va a tirar, y lo va a tirar Juan José Báez, que es el que así odiaba todo lo que tuviera que ver con religión, va a ser el Templo de la Merced. Es más, él va a estar como inspeccionando que lo tire, ¿no? Y sí, prácticamente lo derrumban, y donde queda el baldío, donde estaba el templo, queda un baldío, que en ese momento donde estaba el mercado volador que se va a quemar, se van a pasar a los comerciantes ahí, a un baldío, así como a vender en el piso, al aire. Pero entonces, en este momento había ya comercio en el barrio, ¿no? O sea, siempre porque pasaba la sequía real, pasaba lo que distribuía, que venía de Xochimilco. Desde Xochimilco, o sea, porque en ese tiempo todavía había canales que venían desde Xochimilco, pasaba por la Viga. Hasta 1930 sí eran esos canales. Todavía son los últimos que se conservan, y ya hasta 1930, que ya el agua estaba muy estancada y muy sucia, es cuando lo cierran. Cierran los canales, yo siempre digo esto, cierran los canales, pero no los caminos, porque la misma gente de Xochimilco y de Chalco sigue llegando, y hasta la fecha, por esos mismos caminos. Entonces, bueno, así surge la Merced. Así surge el barrio de la Merced, pero surge en el momento cuando se coloca el mercado, el primer mercado porfiriano. Te digo, queda un baldío, se trasladan los comerciantes del Volador ahí, pero el mercado se va a construir después. El mercado con herrería y vitrales, el mercado porfiriano se construye después, y va a ser un mercado muy importante. Como el de Guanajuato, ¿no? Es como parecido, porque sí es como de herrería, no conozco el de Guanajuato, pero sí es de herrería con algunos vitrales. De hecho es, digamos que lámina, ¿no? Alrededor. Oye, entonces, ¿sería el primer mercado en México? ¿Podría decirse así? No, yo creo que ya había más, pero sí es el mercado de la Merced, el primer mercado, y se van a adaptar él como mercado, adaptando el nombre de la Merced. O sea, esa parte es para mí muy bonita, porque si estaba el templo ahí de la Merced, los comerciantes van a ponerse el mercado de la Merced en honor al templo de la Merced que estaba ahí, porque la iglesia estaba consagrada, y cuando se consagra una iglesia se consagra la tierra, el terreno, y entonces ellos valoran eso. Después vas a dar cuenta que la esencia de la Merced sigue estando. No, y aparte consagrado el terreno, o sea, yo creo que eso le da un valor, una plusvalía, no sé, no a lo mejor real, no tangible, pero de memoria. Pero de memoria sí. Sí, la gente sigue teniendo el lugar de memoria y de historia del templo. Hay un libro que se llama Chucho el Ninfo, donde narra las festividades que se hacían en el día de la fiesta de la Merced en el templo. Entonces se narra que alrededor de la iglesia, en las calles aledañas, se hacían vendimias, y en las ventanas se colocaban flores de cempasúchil, porque más o menos es el 24 de septiembre la fiesta de la Merced, un poquito antes de
de Día de Muertos y eso, entonces estaba la flor de cempasúchil. Y narra O sea, ¿y se sigue haciendo esa fiesta? Se hace la fiesta de la Merced, pero ahora es otra fiesta. Te digo, la esencia sigue siendo la misma. Porque al final no hay ya templo de la Merced. Sin embargo, en el mercado actual de la Merced se hacen más de 100 altares adentro del mercado para hacer la fiesta de la Merced con las vírgenes que llegan de diferentes lugares. Wow. Qué chingón. La neta, sí. Es muy interesante, es muy emblemático el barrio. A mí me gusta mucho, pero también le gusta mucho a Luis. Luis es francesa. Ella llega a México, ¿en qué año, Luis? La primera vez fue en 2013. En 2013. ¿Y cómo llegas a la Merced, Luis? La primera vez, primera fue cuando vine de intercambio en 2013. En la Ciudad de México hice una práctica en la Alianza Francesa y organizamos lo que se llama la Fiesta de la Música, que es un evento muy emblemático en Francia, con muchos conciertos en todas las calles, y la idea era de reproducir este evento, pero en la Ciudad de México. Pero al final en la Ciudad de México pues la gente toca la calle todo el tiempo, pero la idea era de tener varios escenarios, y dentro de estos escenarios estaba el Centro Cultural Talavera que mencionó Luisa. El Centro Cultural Talavera está en la calle de Talavera. Ajá, Talavera, República de Salvador. Y pues yo no tenía mucho conocimiento sobre la Ciudad de México, entonces mi colega me manda a enviarlo, sí, me acuerdo, a devolver los carteles de la Fiesta de la Música en los diferentes centros culturales de los escenarios. Entonces yo voy ahí caminando, estaba el Museo Félix Cuevas, estaba Bellas Artes, y ahí iba caminando y pues empecé a caminar hacia el Centro Cultural Talavera, y sí noté una pequeña diferencia, como que veía como mucho negocio, como también... ¿Por qué? ¿no? ¿En qué zona vivías en esa época? En este momento vivía cerca de Reforma, en la colonia Cuauhtémoc, un lugar así muy tranquilo, muy bonito, o sea, bonito, todos tan bonito, pero yo diría como tranquilo, ¿no? O sea... Y sí, llegando ahí sí sentí algo diferente, ¿no? También las personas, ¿no? Que me hacían como comentarios como, güerita, ¿no? Estos ojos verdes o así, yo me quedé bueno, sentí algo diferente, y también vi unos policías y ahí me quedé de, ok, bueno, no sé a dónde, pero así seguía, porque hay muchos mapas en el centro histórico, pues ahí me ubicaba, ¿no? Pero tampoco sacaba el celular. Y ya llegué al Centro Cultural Talavera, le entregué los carteles de la Fiesta de la Música. Y regresando a la Alianza Francesa, mi colega me dijo, ¿pero fuiste sola ahí a entregar estos carteles? ¿No sabías? Y dije como, pues yo pensé que formaba parte de seminarios, no tengo conocimiento sobre esta zona. ¿Y fuiste a la Merced? No vayas sola, por favor, es muy peligroso. Y yo me quedé de, pues bueno, pues ya fui, tampoco había sentido, o sea, sí sentí que había más caos, digamos, mucha más gente, mucho más movimiento, pero tampoco había sentido este sentido de inseguridad, de temor, o hay zonas a veces, ¿no? Como se ve un poco personas, pues sí, como peligrosas, y no lo había sentido, y una semana después regresé allá para ver los conciertos. Ahí sí fue más acompañada, pero estuve en la Plaza Aguilita, que se supone que es donde justamente el águila llegó con la serpiente, y ahí se fundó Tenochtitlán. Y en esta plaza fue el concierto, y igual, o sea, como que me había llamado la atención, pero ahí se quedó la primera experiencia. Y luego, pues, me regresé a Francia, y pues me había encantado México, entonces decidí regresar en 2017. Y después volví a la Merced, pero como con otros ojos, o sea, tampoco había tenido tanta oportunidad de conocerlo, pero tenemos un amigo ahora en común con Luisa que se llama Pablo, que él tenía que hacer entrevistas con su trabajo de periodista, que me quiso llevar con él, y me dijo, pues te voy a presentar a Luisa, es fotógrafa, como te gusta tomar fotos, y esta parte del centro histórico es poca conocida y ella le encanta, o sea, y ya se puede notar, ¿no? Con todo lo que nos contó, que Luisa está apasionada por su barrio y por su historia, y pues es algo que también me fascina, ¿no? Como esta ciudad, contagia. Estos edificios históricos, como eso sí me fascina también, ¿no? Y también este ojo, porque como hay mucho movimiento, a veces no tienes la oportunidad de pararte y empezar a contemplar, observar estos edificios, y son muy sorprendentes, ¿no? Puedes pasar de un edificio así muy moderno a otro así que tiene mucha historia, unos que están un poco más abandonados, otros renovados, y estos colores, estos sonidos como que sí me llamó mucho la atención.
Y otra cosa que me llamó la atención cuando conocí a Luisa es el documental que mencionó. Me impresionó como Luisa, pues sin conocer tanto de cine, de documental, como con el Centro Cultural Talavera, con otras compañeras, pues montó su propio documental. Eso es algo que, wow, me impresionó porque es algo que me encanta, los documentales, pero pues siempre me sentía así como, tal vez era una mentalidad un poco más europea de siempre pasar por las escuelas que se tiene que pasar, ¿no? El diploma y luego pues ya te puedes atrever a hacer un documental. Y, Bueno, Luis sí. fue invitada aquí porque Luis vivió mucho tiempo aquí en la Merced y además está creando un documental que se llama Las Leonas de la Merced. Entonces, yo creo que te contagió esa misma sensación o el aprendizaje que tuviste y cuando conociste a Luisa no sé, te contagió para empezar a crear tu documental. Exacto, pues, o sea, primero me impresionó Luisa y después Luisa contando esta historia de estas mujeres que trabajan en el mercado, hablaba de, sería interesante hacer una segunda parte, ¿no? 10 años después. Entonces yo le dije, pues Luisa, yo te ayudo a hacer la segunda parte. No, en este momento no era intención de crear mi propio documental y nos dimos cuenta que estas personas, pues Luisa había perdido contacto de varias, de una señora que ya era muy grande, entonces ella falleció. Y entonces ahí quedaba con la idea y Luisa misma me dijo, pero si te interesa el tema, pues yo te abro las puertas, ¿no? De la Merced y te enseño lo que quieras. ¿Pero eso fue antes de vivir aquí en la Merced o sí, fue...? Sí, fue, ajá, eso sí fue antes. Sí, ha sido un largo proceso. Pero sí, Luisa me apoyó como para conocer un poco más este barrio poco conocido. Ella también dice que, ¿no? Que los extranjeros se atreven más que los propios mexicanos a conocer este lugar. Pues yo creo que lo que decía Luisa, ¿no? Como ideas, prejuicios, el tema de seguridad que pues muchas personas no se quieren ir. Y ahí empecé a conocer varias iniciativas, la de Luisa de organizar recorridos históricos como me gustó mucho y también otros colectivos de otras mujeres en otros temas, una que organiza talleres artísticos para los niños dentro del mercado, un colectivo de mujeres que trabajan con las trabajadoras sexuales y montaron una empresa de cosmético para que tengan una fuente adicional de ingreso y una instancia infantil también asociativa que se montó en la Plaza de la Soledad donde reciben a todos los niños sin discriminación y todas estas iniciativas también me impresionaron. Es un trabajo que no está tan conocido. Y de ahí surgió la idea de las Leonas de la Merced para que a través de un documental se pueda conocer estas iniciativas y al mismo tiempo conocer la Merced, porque este barrio también, ¿no? Tiene una fuerza visual, sonora, o sea, es difícil de explicarlo a otras personas. A veces mis amigos de Francia intento como contarles un poco y yo creo que el documental, o sea, la herramienta audiovisual es la mejor herramienta para entender, ¿no? Lo que se siente, lo que se vive ahí en Sí, este es que fíjate que yo siempre he dicho que el centro no es para todos, ¿no? Y la Merced tampoco es para todos. Yo creo que tienes que verlo con otros ojos, porque si piensas que vas a ir como a un barrio bonito como la del Valle, Polanco, no sé, Interlomas, pues no es el barrio, ¿no? Ese es un barrio totalmente diferente, pero también es muy bonito, muy acogedor, muy emblemático, donde tienen muchas experiencias. Pues de ahí su amistad ahora... Luisa, Luis, son las Luisas. ¿Y por qué vivir en la Merced, Luisa? ¿Por qué vivir en la Merced, Luis? Híjoles, yo creo que vivir en la Merced la Merced es un lugar de oportunidades. Y la gente siempre llega en un sentido por algo, ¿no? Nosotros, te digo, llegamos después a vivir, pero yo me encontré a mí, o sea, tuve la oportunidad de reconocerme yo como amante de una historia en la Merced, ¿no? Que yo digo que esa historia la forma mi propia familia. No esta historia que te platican en los libros, como le habíamos comentado, sino esta historia de vida que le dan al barrio, ¿no? Yo creo que muchas familias hicieron eso, le dieron vida, le dieron crecimiento a estos lugares, a estos barrios. Llegar a vivir aquí no es fácil. Yo digo que llegué a los 15 y no, la verdad, tuve muchas catarsis ahí. Pero también te das cuenta lo importante que es vivir en un lugar con tanta historia y lo comprometido que debe de ser, porque sabes que eso debe de trascender más que esa parte amarillista. Entonces hay como un compromiso de decir, ok, vivo en este barrio, vamos a
vamos a darle el reconocimiento que se merece. Quizás otras Oye, generaciones... ¿y tú crees que encontraste entonces una vocación como también social? Sí, creo que poco a poco se me fue abriendo ese mundo que yo no tenía ni idea que tenía a mi alcance. Yo entre más platicaba sobre la Merced y entre más platicaba de la memoria y la historia y fotografiaba y lo mostraba a la gente, y bien dice Lois, sin el conocimiento previo, digo, yo estudié matemáticas, no nada que ver con comunicación, pero se me fue dando esta iniciativa o esta oportunidad, y también en ese momento un proyecto del centro histórico era dar a conocer el centro histórico como esta parte cultural, y empiezan a abrirse muchos espacios culturales y empiezan a abrirse también varios diálogos con la comunidad. Entonces como que todo se fue juntando. Y sí, poco a poco fui teniendo como este diálogo ya más cercano con las autoridades y como que me fui dando a conocer. Y sí, yo creo que fue una vocación. Siempre he dicho que ahora me da tanto gusto que los chavos que ya están estudiando, porque sí, o sea, se estudias y todo, haces tu documental, pero me gusta que ahora que los chavos que ya estudiaron y que están haciendo esto, que vean hacia el barrio y estén contando estos documentales. Ya veo muchos documentales, veo muchos proyectos que ya lo están haciendo chavos que se prepararon y que lo están haciendo de una calidad impresionante y con un buen discurso. Es que creo que ya cada vez hay, perdón que te interrumpa, Luisa, creo que ya cada vez hay más acercamiento al barrio, ¿no? O sea, creo que la gente ya como que está olvidando, no todos, porque hay mucha gente que tiene muchos prejuicios y más que quiere parecer de cierto estatus y piensa que si viene a la Merced, baja su estatus, ¿no? Sin embargo, creo que hay gente ya muy culta que dice, güey, quiero tener esa experiencia. Y no solamente a la Merced, realmente en muchos lugares de la ciudad de la República. La Merced es como un espacio donde se replica, es como una lupa chiquita de la ciudad. Cuando las cosas están sucediendo en la Merced, van a después a suceder en diferentes puntos de la ciudad. Entonces creo que es así, es una zona multicultural, es una zona bastante productiva, generosa económicamente, pero también conflictiva, también de fenómenos sociales. Entonces todo lo que se presenta en la Merced es como el reflejo de lo que va a pasar o está pasando en la ciudad. Entonces creo que sí es como un lugar donde puedes ver en corto a México, ¿no? A la Ciudad de México. ¿Tú qué opinas, Luis? ¿Por qué vivir en la Merced? Pues había este primer interés, ¿no? Bueno, primero de conocer a Luisa y después este tema del documental que empezó a crecer poco a poco con varios diferentes concursos. Y pues sí, todo se juntó un poco porque ya me iba a meter un poco más en el documental y estaba buscando otro lugar donde vivir. Y pues ahí fue una sorpresa, así buscando un departamento, una casa antigua de techos altos, protegida por el INAH, adentro de una vecindad en la Merced. O sea, decía centro histórico, pero cuando ya fui caminando poco a poco reconocí la calle de Luisa y dije, ok, ya ubico un poco mejor. O sea, sí estamos en el centro histórico, pero más en la Merced. Y ahí pues se rentaba un cuarto. Y pues me sentí así muy cómoda. O sea, es un edificio que igual, ¿no? En México las vecindades tal vez tienen como mala fama, pero lo que vi, pues yo vi así un patio como atravesas la puerta y estaba muy, muy tranquilo adentro y el patio estaba rodeado de flores así de todos los colores. También el edificio colorido y pues los vecinos en este momento tal vez no los conocí, pero igual ya lo que me explicaron las personas que vivían ahí, ¿no? Que estaba muy tranquilo y creo que ahí pues también descubrí que aparte de esta versión amarillista hay mucha gente que vive ahí que es gente muy trabajadora, entonces pues en la noche se duermen temprano y se levantan muy temprano también y pues encontré un lugar ahí, fue un poco la sorpresa de contar a Luisa de voy a ser tu vecina, no era previsto en el plan, ella también se preocupó, sí, pero fuimos investigando a quién vivía en esta vecindad también, ¿no? Como que sí estaba bastante bien tranquilo y ahí descubría pues mis roomies, o sea, los roomies con quien vivía, 2 o 3 personas jóvenes que igual fascinadas por esta zona, ¿no? De la Ciudad de México y pues de hecho también fueron amigos, o sea, son amigos ahora de Luisa y ahí fue la experiencia de vivir ahí porque pues documentar un lugar yo creo que pues no tiene la misma profundidad si empiezas a conocerlo viviendo ahí y conociendo las personas desde otra forma, ¿no? Ya no es de ir un día a ver cómo está, es de dormir aquí, comer aquí, hacer las compras aquí, hacer las compras en el mercado, eso ha sido toda una experiencia también.
Y ahí pues empecé a sentir un lugar así como muy cómodo a pesar de las reacciones de amigos o de personas exteriores, pero pues los vecinos ya me conocían, teníamos un perro que todos los comerciantes ubicaban, entonces lo saludaban a él y después ya empezaban a saludarnos a nosotros. Oye, ¿y crees que romantizaste en algún momento la idea de vivir aquí en la Merced? Pues al contrario, me daba un poco de miedo de vivir ahí porque justamente Luisa siempre me decía tener mucho cuidado, pero cuando vi esta casa como que sí me dio muchas ganas, el tema del documental como que sí tenía esta atracción. No sé si lo romanticé, creo que como extranjera sí nos llama la atención este lugar, o sea, no he visto un lugar así en mi país, por ejemplo. Y hay cosas así, situaciones a veces surrealistas que ves en la calle y te quedas así de... ¿Dónde en otro lugar, no? O sea, ¿en cuál otro lugar se puede ver esto? Y pues sí, yo las partes históricas, los edificios, como los veo lindos, hasta cuando no están totalmente renovados, como que tienen cierto caché. Tal vez eso es algo de los extranjeros que vemos, ¿no? Otros lo ven como un lugar abandonado. Pero no cualquiera, ¿eh? Yo creo que los europeos que tienen un poquito más de cultura, no quiero insultar al gringo si nos está viendo un americano, sin embargo creo que se ve con otros ojos desde Europa a México. Sí, creo que en Europa hay mucho cuidado con el patrimonio arquitectural y histórico. Y eso creo que nos hace como tal vez más sensible a esta temática, ¿no? Y cuando Luisa me la comentó, pues para mí sí es algo que observo, que me gusta contemplar o fotografiar, ¿no? Y más lejos, o sea, más allá de romantizar, pues también está lo que decía, lo que quería decir de la realidad, que pues también hay que tener mucho cuidado. Hay estos temas de inseguridad, de no andar con cosas que llaman mucho la atención. ¿Qué más de la realidad? Pues sí, muchas personas que están en situación de calle, en adicciones, eso es una realidad que cruzas todos los días, pero que tampoco, o sea, como forman parte un poco del barrio y son personas conocidas, como que ya los comerciantes también las ubican y no los invisibilizan, ¿no? También ahí están y pues también, ¿no? Como el tema del comercio sexual, ahí está y está como integrado ahí, ¿no? Entonces, pues ahí de las dos partes, o sea, yo creo que tuve la suerte de ver las partes bonitas también y las otras pues de más real, pues sí, como la realidad a veces un poco más cruda, pues creo que no, o sea, me he confrontado con ella, pero creo que también he tenido la suerte de que no me haya pasado nada y que... Oye, pero ¿en algún momento te sentiste apapachada por el barrio? Sí, este barrio me recordó extrañamente a mi pueblo donde crecí y nací en Francia, un pueblo en el campo de 2000 habitantes, donde todos se conocen, te saludan, te ubican. Y yo tuve este sentimiento entrando ahí con en la vecindad, pero también cuando Luisa me llevó a las fiestas tradicionales de la Merced, como la fiesta de Manzanares. Esa es la primera cuando fuimos con los cohetes y los niños y ahí sí sentí como si estuviera en un pueblo, ¿no? Este sentimiento allí como, pues como dices, apapachador, que se conozcan las familias, todas las generaciones reunidas. Yo creo que en otros lugares que había vivido en la Ciudad de México era como mucha gente que trabaja y en la vecindad están tantos los ancianos como los niños, como los jóvenes. Eso me gustó mucho también. ¿Sabes Bueno, qué es, perdón, ¿sabes qué es lo padre, Lois, de esto, de este barrio de la Merced o de la zona de la Merced? Es que a pesar de ser tanta gente la que tú ves, la que hay, reconoces muy claro a la comunidad y a las personas. Puedes ir al Café Bagdad y conoces a los que atienden el Café Bagdad, al dueño, a su familia. Vas a Roldán 37, conoces al chef, a los que trabajan ahí. Vas a Casa Talavera, conoces, vas a Café X, conoces, y todos se identifican. Y además lo padre también es de que pasa algo como cuando pasó el temblor y todos se buscan, ¿y dónde está fulano? ¿Y dónde está sultano? Ah, ya le vi, está ahí. Entonces eso es muy, muy padre. Puede haber un mundo de gente alrededor en la calle, pero identificas bien a tus vecinos. Oye, ¿y crees que eso es muy auténtico? Porque a lo mejor puede pasar lo mismo en la Condesa, puede pasar lo mismo en la Roma, puede pasar lo mismo en diferentes colonias de la Ciudad de México. Sin embargo, creo que la Merced se acerca más a lo que es el México actual del 80% de los habitantes, ¿no? Porque a lo mejor en estas colonias donde se quedan a vivir más extranjeros, como la del Valle, Polanco, Roma, Condesa, etc., pues a lo mejor ves otro México, ¿no?
y no pobre, ¿no? Porque a lo mejor dicen, no, pues México no es pobre, pero salte de ciertas zonas y empiezas a permear la pobreza. Entonces creo que aquí te encuentras a gente más auténtica que realmente te reconoce por lo que eres, no por lo que tienes. Sí, creo que La Merced es un barrio que te quita caretas, o sea, realmente eres lo que tú muestras a los demás, o sea, es la persona cercana, la persona que es amable, o eres la persona soberbia, eres la persona que quiere llegar a imponer, o sea, el barrio es neto, ¿no? O sea, si llega una persona, por ejemplo, yo recuerdo a los chicos del Centro Cultural de Casa Talavera que llegaban a imponer la cuestión artística, los mismos, la misma gente que estaba alrededor los trataba mal. ¿Por qué? Porque no les gusta que le vengas a imponer. O sea, tienes que llegar a ser como parte del barrio y eso también te lo vas ganando con el tiempo. Creo que a ti también te pasó, Lois, ¿no? El hecho de que ellos sean extranjeros y vengan son un foco de atención en el barrio. Todo el mundo los identifica, todo el mundo los reconoce y sabe quiénes son, a qué se dedican, qué están haciendo, de dónde vienen y todo, pero ellos saben sus límites, ¿no? O sea, ellos también van con ciertas personas, a ciertos lugares, y aunque todo el mundo los conozca, no a todo el mundo les hablan. Pero sin embargo, toda la comunidad los conoce y saben que si algo le sucediera, qué bueno que no le sucedió a Lois, todo el mundo sabemos qué fue lo que pasó. Eso también es patria, que a pesar de ser una zona de mucha gente Y complicada. y complicada, sabemos que si algo sucede, nos enteramos todos. Entonces, ¿crees que te integra, o sea, como que te acoge el barrio en sí? O sea, ¿tú sentiste eso, que de cierta forma te saludaba la gente, te sentías como, bueno, o ahora que no vives ya aquí, ¿cuál es tu percepción de cuando vienes? O sea, ¿qué sientes? Sí, algo que está comentando justamente Luisa y de lo que se conocen y creo que es muy fácil identificarlo porque cuando iba antes a ver a visitar Luisa y a saber un poco del barrio me iba de día, pero ya ves la diferencia cuando llegas a las 5 o 6 de la tarde, que ya se van los comerciantes, ya se vacían las calles y piensas que va a estar muy sola la calle y ahí te das cuenta que sale la gente que vive ahí. Entonces salen las familias, salen los niños a jugar, a pasear al perro y las taquerías, o sea, los puestos de tacos ahí en la calle, en la esquina, ahí ves a tus vecinos y ahí se ubican, ¿no? Yo creo que después que ya pasó todo el caos del día, pues ya está mucho más tranquilo y ahí los vecinos están tomando su cerveza ahí, ¿no? En la calle y te das cuenta de esta pequeña vida, pues que yo lo identifica como una vida de pueblo, donde todos se conocen, se ubican y a regresar ahí, pues me da mucho gusto pues saludar, ¿no? A todos los que conocí ahí, saber cómo están. Es muy agradable, la verdad. Oye, y, o sea, habíamos hablado de cosas padres del barrio, que por eso vivimos aquí, bueno, ya no, Luis, aunque muy cerquita todavía en el centro, pero ¿cuáles son las complicaciones o la parte ruda de vivir en la Merced, Luis? Sí, mira, a mí definitivamente es una zona que viene mucha gente y no es una zona que está adaptada para todos los servicios y todas las necesidades. Por ejemplo, la basura, es impresionante la cantidad de basura y la cantidad de gente que trabaja para mantener limpia esta zona. O sea, ahí no se barre una vez al día, se barren 10 veces al día. Se recoge la basura en cada momento. La seguridad, hablas de seguridad de locales, hablas de seguridad de calles, el tránsito. Creo que es una zona de mucho tráfico y de mucha gente violenta por el tránsito, ¿no? Entonces tienes que aprender a caminar las calles, a caminar las banquetas. O sea, no te puedes distraer, tienes que estar muy a las vivas. Si vas a andar en bicicleta, saber maniobrarla. Es de muchos accidentes si no sabes andar en bicicleta en esta zona. Lo que a mí me molesta mucho es esta cuestión pues de que llegan los operativos para los comerciantes que están vendiendo en la calle, que se los llevan. A mí en particular, a esta gente que se llama diableros, que son los que le dan movilidad a toda esta mercancía, y a mí sí me molesta muchísimo que porque estén en la esquina esperando que alguien les dé un viaje para cargar, llegue un operativo y se los lleve y los tengan detenidos por el hecho de esperar trabajo. A mí eso me molesta muchísimo. Sé que es una zona comercial, sé que hay mucha gente vendiendo, sé que le dan generan mucho dinero a la ciudad, pero en estas cuestiones de políticas públicas,
creo que a la ciudad le falta mucho todavía y muchos compromisos para resolver esas situaciones que se han dado desde hace muchísimos años. La primera reubicación que tuvimos del comercio informal es los mercados de la Merced. Toda esta gente que estaba alrededor del primer mercado de la Merced fue reubicada a los mercados. Bueno, el mercado tal como tal, el primer mercado de la Merced y la gente que estaba alrededor. Sí, pero que eran 16, ¿no? Y después se hicieron estos mercados que fue en la época de Uruchurtu. Y después se hace la central de abasto para reubicar las bodegas. Pero con el tiempo se vuelve a tener esta cuestión del comercio en las calles. Siempre ha sido esta cuestión del... ¿Por qué? Pues porque las calles generan dinero, generan mucho Fíjate dinero. que ahora que me mencionas todo eso me hace como, no sé, me generan ideas desde como saber transitar las calles, ¿no? Porque tú, ya que sabes que vives aquí, no te vas a meter por una corregidora, por una moneda que está saturado, ¿no? Ya buscas una República de El Salvador, una República de Uruguay, para acceder a ciertas zonas, porque dices, bueno, ya no quiero estar ahí esquivando gente, que bueno, de todas formas lo vas a hacer. El tema de la seguridad, como tú lo mencionaste, ¿no? De que reconoces a tus vecinos ya en las noches, de que ya no hay nadie en la calle y que dices, ese ya es mi vecino, ¿no? Ya empiezas a identificar a la gente, pero ya más noche. Y yo siempre he dicho, el centro tiene 3 momentos. Uno es en la mañana, que amanece y está todo limpiecito, las calles pues son coloniales, los edificios coloniales, entonces se ve muy bonito. Una bonita luz Exacto. A las 11 de la mañana empieza a transformarse, ya empiezan a abrirse todos los locales, empieza un poquito el comercio ambulante, pero ya a las 4 de la tarde, yo creo que desde la 1 a las 5 o 6, ves un mar de gente, y más en estas épocas como diciembre, ves muchísima gente. Y sí se me hace muy no sé, lastimoso y pena y coraje, pues ver cómo de repente estas personas que traen el chaleco verde, que son de la delegación, van y recogen a gente que se dedica al ambulantaje, que hay veces que yo tengo una relación tóxica con el ambulantaje, hay veces que lo amo y lo odio, porque de verdad es tanto, pero tú entiendes la necesidad de la gente y dices, güey, es que pues no tiene acceso a otro tipo de cosas, o sea, ¿cómo va esta persona a sobrevivir si no es por el ambulantaje, ¿no? Y como ahora que pasó en pandemia, ¿no? Que tuvieron que cerrar varias calles del centro de la ciudad porque pues la gente necesitaba trabajar y no había un programa social que solventara las necesidades de de las personas, ¿no? Porque es gente que gana al día, hay veces que ganan muy bien, hay veces que ganan mejor que un godín, ¿no? Que tienen muy buenos salarios, pero tienen que también ponerse unas chingas y unas friegas buenas de poner un costal, poner un local, armarlo, o si no es en la calle, tenderse ahí y estar corriendo, porque les van a quitar su mercancía. La verdad es que, porque también eso fue una impresión para mí cuando llegué la primera vez aquí a esta parte de la ciudad, donde tú veías cómo vienen los de la delegación y recogen rápido su mercancía y se echan a correr para que no les quiten la mercancía. Entonces sí es algo muy injusto, donde creo que la política local del centro histórico y de la delegación Cuauhtémoc debería hacer algo para que estas injusticias no sucedan, o darle otros mercados para que ellos también empiecen a crear su comercio. Pero son dinámicas que te digo que se han hecho y programas sociales que se han hecho. No te preocupes, creo que otro error ahí técnico, pero tenemos suficiente batería. Como que le dio un golpecito y sentí que el cable pero tenemos suficiente batería, ¿eh? Bueno, no. Ahí vamos a conectar la batería de la computadora, que, ¿saben? Esto es... Y creo que no hay el sin botón corte. rojo también, ¿no? No, eso está bien. Ya lo habíamos apagado. Bueno, no te preocupes, Luis. ¿Y en qué estaba? En esta cuestión de que reubican a la gente, pero te digo, y eso ya lo han hecho otras veces, los programas sociales han tratado siempre, digo, en la época de Uruchurtu fue en la primera reubicación, después cuando fue, pues presidente Marcelo Ebrard, crear estas plazas para reubicar a los comerciantes, se hacen estos corredores culturales que ahora son corredores comerciales, o sea, siempre se ha hecho porque no se ha entendido que la ciudad está hecha para vender, siempre. Pero tendría que ser vender con estos lineamientos para toda la gente. Y lo que siempre se ha hecho es dar permisos por debajo del agua porque ese dinero no se registra. Si hubiera no sé, permitir que se venda, pero con lineamientos y reglas, y todo eso fuera organizado, entonces ya no habría, ese dinero quedaría recolectado en la ciudad. Pero ahorita todo se maneja por bajo del agua, todo, y eso hace que ese dinero se filtre por otros lados.
Entonces creo que es un negocio redondo esto del ambulantaje para muchos y claramente la gente que trabaja genera mucho dinero y para pagar a mucha gente que le dé permiso. Digo, es una problemática que no es de ahorita, es de muchos años, es de muchos gobiernos, de muchos partidos, porque también es clientelismo para los partidos políticos. Entonces creo que sí está un poco complicado y más en nuestra política mexicana que se tiende a utilizar a todo este tipo de necesidades con la gente. Creo entonces que es muy complicado, que el ambulantaje nunca se va a acabar en la ciudad y que siempre va a ser una oportunidad para los que buscan una economía, ¿no? Entonces siempre va a haber esto del ambulantaje y el ambulantaje va a venir con más cosas, ¿no? O sea, Sí, insisto, hay veces que está muy padre, que encuentras cosas muy baratas, que entiendes la necesidad de la gente, y hay veces que ya como local pues es un poquito complicado, ¿no? Pero mira, algo que quise una observación, por ejemplo, todos estos negocios de Izazaga, de chinos, que hicieron grandes edificios con toda esta aduana que traen de China, todos esos edificios les compran los ambulantes. Todos, porque ellos venden por mayoreo. Tú vas a esas Chinatown que está en Izazaga y todos se compran por caja de mayoreo. Y ves diablos y diablos que sacan para ambulantes. Entonces yo digo, o sea, no se va a acabar el ambulantaje, está llegando más mercancía para ellos. Entonces, creo que también no está... sí, es un sistema complejo porque no sabes si también este tema de aduanas paga impuestos, aparte pues, son productos que a lo mejor probablemente no van a pagar impuestos. Entonces, ¿cómo regulas algo que no, es irregular, ¿no? Entonces, creo que también el gobierno tiene ahí algo complicado en sí. Sin embargo, se puede mejorar muchísimo, ¿no? Pero bueno, ¿y cuáles son las complicaciones de vivir en la Merced? Pues mira, es caro. Es caro vivir si no tienes un lugar propio. Las rentas son caras. Sí, sí es caro. ¿No? Es caro. Los servicios, pues sí los tienes, pero también los pagas todo. Entonces, nunca te falta el agua, pero por ejemplo, el agua es muy cara en la ciudad. Pagas 3 veces a veces más lo que puedes pagar en una colonia. Se paga diferente el servicio de agua en un local que en un servicio de casa. La luz, tienes altas y bajas de voltaje siempre, ¿no? Entonces debes tener como tus registros. No sé si en todos lados pasa eso. No, a mí no me toca eso. El ruido, te acostumbras a él. Mira, a mí me pasaba algo en la temporada de Niños Dios se ponen a vender mucho y está el de abajo, el de que vende las estampitas o la de las nieves. Yo tengo a la señora de las nieves. No, es que cuando es temporada de Niño Dios se cierra tu calle, se cierra ahí. Se cierra, pero yo la añoro en esa temporada porque le da una dinámica tan fuerte que la única forma que yo pude entender todo el ruido y que además subían los aromas porque tenía la de las papas y la de los plátanos y todo, era ir a ver a la señora, de dónde venía, quién era y todo. Entonces cuando ya me hice reconocerla a ella como parte de esta cuestión familiar, es la señora Lupita que trae a sus 2 hijos, que viene del pueblo tal y que está trabajando y que vive sola, su ruido ya no se me hizo ruido. Su decir, la de las nieves, sí, ya vino Lupita a trabajar, ya se van a ir los niños a la escuela. Ya el reconocerla como tal ya no me causó molestia. Sí, es que empezaste a empatizar, ¿no? Con la... Exacto. Entonces creo que eso es también una forma de tener en el centro, tener mucha tolerancia, mucha empatía y obviamente a veces te tienes que dar un respiro, porque hay días que dices tú, ya, estoy harta, no me necesito un respiro de la ciudad. Claro. Oye, Luis, y yo sé por ahí que cerraste una calle de aquí del centro histórico. ¿Qué calle cerraste, Luis? No, ¿Y por qué? No estuve sola, no lo hice de mi propia voluntad, pero sí estos temas de luz pues ocurren mucho en el centro histórico y en la vecindad donde vivía tuvimos que, o sea, vinieron las vecinas, las más grandes de hecho, a invitarnos a cerrar Circunvalación, que es una avenida bastante grande de noche, como que me sorprendí mucho. Y pues ya venían muy organizados con el hilo, el famoso hilo que permite cortar una avenida y pues lo que más me sorprendió es que en 30 minutos nos regresó la luz. Pues sí ha sido una gran experiencia este tema y ahí también se ve que ahí los vecinos están unidos, ¿no? O sea, ahí también me recuerdo una querida vecina que en paz descanse, que ahí nos había como protegido en esta intervención. Y de demás complicaciones, yo creo que
hay varias, pero las que se visibilizaron más fueron durante la pandemia. O sea, primero en la pandemia creo que lo que más se visibilizó fue la persona que no se podían quedar en su casa. Entonces, muchas personas en situación de calle, pues ahí sí se notó mucho. Y pues los comercios que estaban cerrados, eso sí, ahora sí, en este momento sí se sentía como más inseguro. O sea, hubo un asalto, o sea, una persona que intentó robar una tienda por ahí, que fue perseguida después por un policía, y ahí sí nos provocó pues mucho miedo en esta situación, ¿no? Y las personas también que intentaban vender y que no les autorizaba, y había un poco este juego, ¿no? Del gato y del ratón. Ahí de no te voy a permitir que vendes, pero pues la persona tiene que vender también. Claro. Entonces ahí sí se notaron pues más complicaciones, pero yo creo que pues como en todo el país, lo que decía Luisa, ¿no? Que al final se reflejó un poco la realidad mexicana en este cuadrito de la Ciudad de México. Oiga, y Luisas, y ahora, ¿qué les gusta del mercado? Porque la verdad es que el mercado a mí me encanta. Luis me dio ahí un tour. ¿Y qué les gusta más del mercado de la Merced? A mí los colores, los aromas, ¿no? La variedad de cosas que ves, lo que tú dices tú, lo sorprendente que puedes encontrar en el mercado, ¿no? Que tú dices, ay, no traigo mi cámara, quiero tomarle una foto a quien está aquí, o las cosas extrañas que puedes ver, ¿no? Surrealistas. Yo me acuerdo una chica una vez que fue con nosotros en la fiesta del mercado de la Merced, dos viejitos que se habían casado y ella llevaba su vestido de novia y él su traje, y ahí por los pasillos y ella tuvo la oportunidad de sacarle foto y después hasta la publicó en una revista. Saludos a Magali, por cierto. Y Saludos sí, a Vale. sí, o sea, cosas muy... Es que es un mercado muy vivo, o sea, hasta cuando alguien se cae, todos los chiflidos que van, ¿no? O sea, la bulla que hacen, o los silencios. Por ejemplo, ahora que se murió Vicente Fernández, todos estaban escuchando a Vicente Fernández, y todos estaban Sí. llorando a Vicente Fernández, ¿no? Y era así como un sentimiento ahí encontrado con ellos. O cuando es la fiesta de la Merced, ese sorprendente, de repente estás escuchando mariachis y más adelante una estudiantina y más adelante un grupero y así, ¿no? Todo en un mismo espacio y uno rezando, y, o sea, es todo muy padre en el mercado. Pero también puedes ver cosas que no te pueden gustar del todo, ¿no? O sea, dices tú, no me gusta, mejor vámonos por aquí porque se ve medio peligroso. Y sin embargo, la vida del mercado no acaba cuando cierran el mercado. Hay gente que se queda todavía trabajando, acomodando sus puestos, acomodando sus mercancías, haciendo cuentas y salen 7, 8 de la noche, 9 del mercado. Entonces, el mercado en sí es una comunidad viva, latente, donde hay muchas comunidades que son de pueblos enteros que están ahí viviendo y que se reconocen y que no salen, que solamente se ven en el mercado, ni en sus pueblos, o sea, se ven en el mercado. Entonces creo que sí, eso te da el mercado, esa cuestión de comunidad, de fraternalismo que puede haber, ¿no? No sé a ti qué es. Sí, yo diría que el mercado es un microcosmos, o sea, un mundo en sí. O sea, está la Merced, pero después adentro de la Merced está el mercado de la Merced. Y ahí están, pues, como dices, estas varias comunidades que, o sea, a fuerza de ir varias veces, de ir a comer en los mismos lugares, empiezas a hablar con estas familias, ¿no? Y una, pues, que venían de Puebla y que nos cuentan después sus fiestas de ahí, y ves que, pues, hubo mucha migración de varios estados de la República que llegaron ahí para tener este trabajo. Y a mí me encanta, pues, las músicas, o sea, tal vez suena muy, o sea, un cacofónico escuchar todas estas músicas reunidas, pero a mí este ambiente me gusta, ¿no? Como pasas de una salsa a una cumbia a otra música, como muy dinámico, Y los llévele, colores, güerita. los olores, la comida es muy rica, muy barata, por cierto, también hay que decirlo, perdón. Entonces, sí, es un microcosmo así fascinante, ¿no? O hace poco que fui a enseñar el mercado a una amiga, y estaba el señor ahí con su pollo, sí, creo que era, no, su gallo ahí arriba de su puesto. Cosas así, escenas surrealistas, ¿no? Que quieres tomar en foto cada vez que los encuentras. Fíjate que una vez fui con un amigo japonés que traía a sus papás de visita, y su papá sorprendido de ver los tomates, el tamaño, de ver las sandías, el color. O sea, el señor obviamente no entendía el idioma, pero veía y se paraba y enseñaba a su hijo a decir, wow, esto está grande, esto está rico. O sea, y a lo mejor para nosotros es muy cotidiano ver una sandía muy roja y todo.
Y él decía, wow, o sea, los melones, las sandías, la fruta. A mí me sorprendió, la verdad, los costos. Creo que el costo sí es más del 50%. Yo creería que es el 60 o 70% más económico que en cualquier mercado. O sea, si de por sí es barato un mercado, pero aquí es mucho más, ¿no? Porque todo lo venden a 2 kilos, 15 pesos, 20 pesos, no sé, medio kilo de aguacate, 20 pesos, ¿no? Y la verdad es que muy buen aguacate, no cualquier aguacate. Entonces creo que el mercado te da un montón de posibilidades de comprar mercancía que es buena, la verdad, de primera mano. Bueno, te voy a decir una cosa, hay de todo, hay kilos que no son kilos, hay medios kilos que son kilos, ¿no? O sea, también, por eso te vas haciendo de tu marchante, te vas acreditando con tu marchante que te va conociendo y ya sabe que vas diario con él y ya te va dando cosas buenas, ¿no? Pero El pesaje el ahí bien. pesaje exacto, la fruta buena, entonces te tienes que ir haciendo como más conocido. Pero creo que sí es uno de los mercados que es bastante económico y además surte a otros mercados también. Pero sí, la verdad es que tienes que hacerte de tus conocidos, de tus marchantes pues para ir teniendo mejor calidad de los productos, ¿no? Claro. Y que eso no quiere decir que no hay buena calidad, sí, sí la hay, ¿no? Claro, y aparte actualmente es el mayor mercado minorista de la Ciudad de México. O sea, primero está la Central de Abastos, que es por mayoreo, y después está la Merced. Pero bueno, ¿y qué viene para ustedes, chicas? Pues yo creo que vienen, bueno, yo aprendí en esta pandemia a resguardar mucho la memoria, a que sabemos que hoy podemos estar y mañana yo, y a mí me gusta, y mañana no, y a mí me gustaría que dejar algo escrito, algo documentado para las siguientes generaciones, ¿no? Para que continúen, para que se continúe y no se pierda esta importancia que tiene el barrio como parte histórica, como parte de comunidad, aunque tiene muchos ángulos de percepción, no se quede solamente la percepción de nota roja, ¿no? Sino se quede un poquito más la percepción de comunidad y pues de las personas que hemos estado ahí. Creo que me gustaría tener un poquito más de foto, pero también un poquito más de crónica escrita, o a lo mejor en video, no sé, de tantos medios que ahora hay a la mano para tener este diálogo y que se conozca más la Merced y que los chicos que se están preparando a hacer todas estas cosas de comunicación, pues se acerquen más al barrio, ¿no? Y tengan una ventana de diálogo con él. Eso es, yo pienso que sería, y hacer foto, que es lo que me gusta. Te apasiona. ¿Y para ti, Luis? Quería mencionar algún proyecto que hicimos con Luisa durante la pandemia, que Luisa ya no podía dar sus recorridos ni fotográficos ni históricos. Entonces, a partir de los archivos fotográficos escogidos por Luisa, contando la historia de la calle de Roldán, pues le ayudé a editar un video que está en el canal de YouTube, ¿cómo se llama? La Merced. Barrio emblemático. Un barrio emblemático. La Merced, por si un barrio quieren ver emblemático. este video muy corto, pero que te cambia la perspectiva, porque cuando ves la calle Roldán hoy así llena de comerciantes y de personas, no te imaginas que había un canal ahí pasando, ¿no? Y trajineros, o sea, sí, las personas los agricultores de Xochimilco que venían ahí pasando por este canal. Les sorprendió a muchas personas y vimos que en YouTube tuvimos 60,000 vistas. Fue así la sorpresa de la pandemia y del interés por la historia, y yo creo que el gusto por estos archivos fotográficos, tan hermosas las fotos, y te sorprende saber que así fue la ciudad. Entonces es uno de estos proyectos que queremos seguir con pues otras calles, ¿no? Con otros archivos y otras calles. Y aparte de esto, pues el documental que mencionábamos anteriormente de las Leonas de la Merced, pues ahí sigue pues en grabación. Todavía nos faltan unos financiamientos, pero ahí vamos bastante bien. Espero que un día lo puedan ver. Entonces ahí van los proyectos y, como dice Luis, a tomar muchas fotos siempre. Y visiten la Merced, visítenla sin estos prejuicios, obviamente pues con las medidas de seguridad que en todos lados debemos de tener, pero adéntrense en la Merced, conózcanse, reconózcanse y descúbranse en el barrio de la Merced. Pues bueno, por nuestra parte es todo. No sé si gustan concluir con algo que comentar. Una anécdota, pues si hay un lugar que recomendar para visitar, yo les recomiendo que vayan a comer, hay muchos lugares, pero a mí a tomar un cafecito, está en la Plaza de la Aguilita, el Café Bagdad, está el Café X. El Café X es uno de los lugares de más antiguos donde compran café y ahí lo tuestan y lo muelen a su gusto, y es un lugar muy muy bonito para comer ya un poquito más formal. Está Roldán 37. A mí me encantan los
tacos del Paisa, que son muy famosos, todo el mundo dice, si tú has ido a la Merced tienes que comer los tacos del Paisa, que luego estaba un chico que hasta bailaba cuando los cortaba. Hay muchos lugares que conocer en la Merced, y el único que sí lamento que esté cerrado es el claustro del convento de la Merced. Es la joya arquitectónica de la Merced y es lamentable que esté cerrado. Espero que ya lo abran, espero que ya no le hagan remodelaciones y que lo tengamos abierto al público y lo podamos disfrutar. Eso es algo de lo cual yo me quejaría, que esté cerrado. ¿Tú, Luis? Sí, pues creo que Luisa mencionó todos los lugares que podría recomendar para ir. Y yo creo que lo que sí quería comentar, que me hice la reflexión hace poco que regresé a la Merced, yo vine pues con esta curiosidad, ¿no? Un poco de la historia, cómo es vivir ahí, y el tema del documental. Y al final me fui de este lugar con una experiencia de vida, muchos aprendizajes, una familia de corazón, o sea, ha sido mucho más amplia de lo que me imaginaba, ¿no? De vivir en la Merced. Entonces, pues les recomiendo que conozcan, que se atrevan, que vayan a comer en el mercado. No se van a arrepentir. Bueno, por nuestra parte fue todos, pero como lo dice Luis, lo dice Luisa, atrévanse a ir a la Merced, chicos. La Merced es un gran mercado, es de verdad impresionante ver lo que puedes encontrar ahí, cosas desde muy surrealistas, muy padres, hasta cosas que te sorprenden. Realmente creo que el efecto es más positivo que negativo. No dejen que por prejuicios no visiten el mercado o la zona o el barrio. La verdad creo que se van a ir con un buen sabor de boca. Muchas gracias por ver el podcast. Aquí van a aparecer los datos de Luisa, su trabajo. Espero también la sigan. Muchas gracias por haber venido, chicas. La verdad es que fue un placer escucharlas, escuchar todas sus anécdotas, y espero que me puedan acompañar en otro episodio de Sin Credenciales para escuchar temas de tu proyecto y de su documental, ¿vale? Muchas gracias a ti por invitarnos. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Bueno, gracias y nos vemos pronto, chicos. Feliz Navidad, por cierto. Feliz Navidad.